Familia querida, Señor les bendiga y les guarde. Hay un versículo en 1 Corintios 6:18 que nos dice, huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica, el que comete adulterio, peca contra su propio cuerpo. Históricamente, podemos ver que Satanás ha usado la sexualidad como una manera de seducir, atraer y hacer caer a grandes hombres. En el devocional de hoy vamos a aprender cómo, a pesar de que el pueblo de Israel había sido victorioso en batalla, a pesar de que el hechicero Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, sin embargo, ellos usaron una estrategia distinta, introducir las cosas del mundo, introducir el pecado en el campamento de Israel, hacer que Israel peque. Y entonces así fueron castigados por Dios mismo. Satanás ha usado eso en más de una ocasión. Por eso la Biblia nos dice, huid de la fornicación. La palabra fornicación en griego es porneia, es decir, exhibición indecente del cuerpo. Uno piensa solamente que fornicación habla ya del acto sexual consumado, fuera del matrimonio, pero la palabra es más amplia. Nos dice el verso 13 del capítulo 31 de Números. Y saliendo Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Fíjese, esto es uno de esos versículos en la Biblia que hacen a uno preguntarse sobre por qué los niños llevaban consecuencias como esta. En cuanto a las mujeres, estas eran las mismas mujeres que ejercían la prostitución idolátrica. Es decir, ellas habían participado de aquellos cultos, de aquellos rituales que incluían orgía y adoración a ídolos mezclados. Y ellas fueron las que hicieron caer a Israel. Los que fornicaron con estas mujeres, Dios los cortó. Estas mujeres estaban vivas. Fíjese cómo ellas, en vez de destruir a esas mujeres que fueron la causa del problema y a lo que Dios las mandó, ellas traen a las mujeres con vida y la introducen al campamento. De ahí el peligro de uno permitir que entren en el campamento esas cosas que en un momento tal vez fueron un peligro, pero después tú dices, no, ya no es peligro, no, ya yo puedo vencer esa tentación, no, no pasa nada. Moisés fue muy enfático al decir, esas mujeres, todas las que han conocido varón, deben morir. Y dijo, y también los niños. En aquel tiempo la cultura era que los niños crecían y tenían que vengar la muerte de sus padres. Eh, y uno puede decir también, bueno, ¿y por qué Dios hace ese tipo de juicio? Mire, en más de una ocasión en la Biblia Dios ejerce su soberanía, su autoridad. Por ejemplo, cuando Él destruyó a Sodoma y Gomorra, Él como creador y sustentador del universo, como el juez justo de toda la tierra, Él toma decisiones. Y usted puede estar seguro que antes de Él permitir juicio de esa manera, Él extiende su misericordia por días incontables y de maneras incontables. Tú y yo somos testigos de eso. Sin embargo, hay un día cuando dice la palabra, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla de los que están en la tumba. Dice la Biblia, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios. Es decir, así que ya sea que el juicio haya llegado o no haya llegado, dice la Biblia que un día todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Ok? Entonces, en la orden del Señor fue justo eso, que esas mujeres, que esos niños debían morir. Dice la Biblia en el verso 19, vosotros cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permanezcan fuera del campamento 7 días y os purificaréis al tercer día. Y al séptimo, vosotros vuestros cautivos, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Fíjense,
La muerte, digamos, nunca ha sido el plan de Dios. Dios creó la vida y el pecado da entrada a la muerte. Aún aquella gente que participaron en el juicio que Dios mismo mandó, Dios le dijo, ustedes tienen que permanecer 7 días fuera del campamento. Que el Señor nos ayude, nos guarde de tener que ser excluidos del campamento por nuestro pecado. Esto en el caso de Israel se veía de manera física, en el caso de nosotros pasa de manera espiritual. Cuando damos lugar al pecado, quedamos espiritualmente muertos. Dios te bendiga, Dios te guarde.